la crisis del consenso global, algo que estamos viendo que está evolucionando todos los días en realidad en este momento, ¿no? Pero parte, digamos, de la idea de que, digamos, a partir del año 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, hubo una inflexión histórica de la cual surge un orden global, en lo que llamábamos el orden global basado en el respeto a las reglas, ¿no? Y la protección de los derechos humanos. Los derechos de los humanos tuvieron un lugar destacado en ese nuevo orden. Y sin embargo ahora, ¿no?, nos entopamos con las noticias de todos los días en las que al parecer estamos volviendo a un orden en el que distintas potencias mundiales parecen interesadas en cambiar las reglas de juego y volver a un orden mundial basado más en la fuerza y en la defensa del interés nacional que en la cooperación, en la colaboración y mucho menos en el respeto de las reglas, ¿no? Y tenemos pues los casos de Rusia y China, pero últimamente, digamos, con la llegada de Donald Trump al gobierno en Estados Unidos parece que ese discurso también está empezando a calar y parece que es el discurso dominante de quienes manejan, quienes ahora controlan Washington. De eso vamos a hablar en esta mesa, ¿no? Vamos a conversar sobre qué hechos y tendencias señalan la transformación de este orden internacional del que estamos hablando, que ahora está en crisis. Vamos a analizar ese aparente viraje, vamos a ver si es aparente o no, queremos saber si es un viraje aparente o si es un viraje real, ¿no?, en estas relaciones que tienen los estados y hacia dónde va ese orden, ¿no? Cuáles serían esos intereses que están en juego, ¿no? Cuál es el peso de las ideologías antiliberales que parece que están cada vez ganando más fuerza en todo el mundo, además de los intereses económicos, geopolíticos, etcétera. Y finalmente también queremos hablar acerca de, bueno, cómo va a quedar la cooperación internacional en ese nuevo escenario. Para eso contamos aquí. A mi izquierda está Rosa Laiza, que es doctora en Ciencia Política y Gobierno y profesora del Departamento Académico de Ciencias Sociales de esta universidad, la PUC. Al lado tenemos a Eduardo Dariant, también doctor en Ciencia Política, profesor del Departamento Académico de Ciencias Sociales también de la PUC y miembro de la Asamblea del IDEPUC. Y aquí a mi derecha a Eduardo Toche, que es investigador del Centro de Estudios y Promoción para el Desarrollo, DESCO. Bienvenidos los tres. Quisiéramos comenzar con Rosa. Cada uno de ustedes va a tener una ponencia y luego daremos espacio para algunas preguntas. Bien, buenas tardes con todos, todas. En realidad voy a hablar sobre el autoritarismo. Voy a tomar en cuenta sobre todo los Estados Unidos y Perú inevitablemente, porque acá estamos sentados. Bien, para eso quiero empezar tomando el concepto de los regímenes híbridos. Es decir, es un concepto que se trabaja en ciencia política para justamente tratar de entender cómo desde un régimen de la democracia se transita hacia un régimen autoritario. Entonces, por eso se llama híbrido, porque hay elementos autoritarios en un gobierno, digamos, que ha iniciado con el voto popular y que se autodeclara democrático, ¿no? Esta categoría, digamos, representó un avance para salir de una polaridad entre autoritarismo y democracia, ¿no? En el siglo XX, para hablar del autoritarismo, se hablaba de enclaves autoritarios, de rasgos, de rezagos autoritarios, ¿no? Y más atrás, en los años 70, no se hacía mayor diferencia entre dictadura y autoritarismo, ¿no? Cuando se hablaba de las dictaduras del Cono Sur, se decía el autoritarismo o se decía la dictadura, hablando de los casos de Chile, de Argentina, de Uruguay, ¿no? Creo que también es importante, antes de entrar al análisis, explicar un poquito, muy brevemente, lo que significa la palabra régimen. En realidad es muy sencillo.
en política entendemos por régimen cómo se establece la relación entre el Estado y la sociedad, bajo qué reglas, bajo qué principios, bajo qué formas, ¿no? Y eso, digamos, uno lo analiza a través del gobierno y del manejo institucional, ¿no? Y de las, obviamente, de las reglas, ¿no? Y creo que la otra cosa que también es importante a tener en cuenta siempre es que cuando uno quiere analizar estos procesos hay que ir incorporando, digamos, en la idea de la democracia, esta idea de que la democracia como sistema político o como régimen político tiene que lidiar con los cambios que van sucediendo en el mundo, ¿no? Sea porque, digamos, lo que tenemos ahora de las redes sociales o la inteligencia artificial, pero también, digamos, porque aparecen nuevas demandas. Hoy día, por ejemplo, el tema ambiental es súper importante, eso no estaba originalmente en la democracia, ¿no? Entonces, también, digamos, esta relación entre el Estado y la sociedad tiene que ver con esta capacidad, esta flexibilidad de la democracia para dialogar con estas situaciones, manteniendo siempre el corazón, ¿no? Que es este asunto de la defensa de los derechos individuales, la transparencia en el gobierno y la división entre los poderes, ¿no? Es decir, la autonomía entre los poderes. Y cuando entramos más al concepto de los regímenes híbridos para hablar de los autoritarismos en formas de gobierno políticas concretas, ¿no? Digamos, es importante mirar lo que en la disciplina se llama arenas de competencia o campos de competencia, como puede ser el electoral, el parlamentario, la esfera judicial, el ejecutivo y también lo que tiene que ver con los medios y la opinión pública, ¿no? Cómo esas esferas van cambiando, ¿no? Cómo las reglas de la democracia, que supuestamente lo que plantea siempre es la división de poderes, porque nadie puede poseer todo el poder, justamente por eso se busca la democracia, ¿no? Porque hay que distribuirla y ejercer esos poderes de manera específica, ¿no? Pero por supuesto que eso es la teoría, eso no es necesariamente la realidad. Y los autoritarismos justamente tienen mucho que ver con de qué forma se van transformando esas arenas, es decir, de qué manera esas arenas son dominadas por, digamos, otros poderes o por los propios, digamos, sectores que están ahí representados, ¿no? Y una reflexión que me parece también importante de introducir, porque tiene que ver con lo que voy a plantear, sigo en mi introducción, ahorita la acabo, es una cosa que señala, algunos elementos que señalan Levinsky y Ziblatt en por qué mueren las democracias, ¿no? Y además de señalar esto que acabo de decir, de las arenas de competencia, la división de poderes, la transparencia, ¿no? Señalan cosas como más, vamos a decir así, entre comillas, prácticas, ¿no? Y la primera es evitar elegir a candidatos que amenazan la democracia. Es decir, candidatos que por su trayectoria, por sus propuestas, no son completamente democráticos o les interesa, digamos, empujar un poco los límites, ¿no? Pero también, digamos, el otro elemento que señalan es que si bien las constituciones son importantes, las constituciones no son la garantía total de que se pueda mantener el régimen de la democracia,
porque muchas de las constituciones han sido pensadas obviamente para determinadas épocas, ¿no? Y lo dicen un par de norteamericanos que justamente tienen esta característica de estar muy orgullosos de su propia constitución, ¿no? Pero me parece que es un elemento importante, ¿no? Y el tercero tiene que ver con la cultura política ciudadana, ¿no? Las culturas políticas ciudadanas cambian, ¿no? Y eso también creo que no necesita mayor explicación. Hoy día, con el tema de las redes sociales, por ejemplo, encontramos ese elemento con mucho más fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué quería decir con eso? Que, digamos, estos elementos que acabo de presentar, que aparecen como elementos más prácticos, tienen justamente que ver con el hecho de cómo se preserva de alguna manera la democracia, ¿no? Y la otra cosa que van a añadir es, que también es súper importante, es que, digamos, las reglas institucionales en la democracia también suponen reglas individuales, ¿no? Quizá para nosotros eso, digamos, no es tan común, pero el hecho es de que quien tiene un cierto poder político, un poder establecido en alguna institución, tiene que ser capaz de autorrestringir su poder a lo que le concierne o para lo que está hecho, ¿no? Y no atravesar esas barreras, ¿no? Entonces, esta capacidad de autorrestricción es una manera de respetar la democracia y las condiciones. Sí, eso es pura teoría y por supuesto que las tentaciones y las tensiones de los quienes ejercen el poder forman parte de los cambios que vamos a ver. Bien, con eso dejo mi introducción, donde básicamente lo que quería era señalar estos elementos y voy a desarrollar 3 puntos brevemente. El primero es el contexto de la globalización y la ilusión democrática. El segundo, la emergencia de estos regímenes híbridos autoritarios. Y el tercero, cómo impacta eso a los ciudadanos. Sobre el contexto de la globalización y la ilusión democrática, me quiero referir al momento de la caída del muro de Berlín en el año 89, en el cual este fenómeno de la globalización, que implica la ampliación de los mercados y la presencia de las transnacionales en el mundo, así como todo lo que ha sido el crecimiento de las redes sociales y la comunicación, fue, digamos, leído y analizado como el triunfo de la democracia, ¿no? Obviamente respecto a esa etapa anterior de la Guerra Fría, ¿no? Para los países de América Latina, pero no solamente para ellos, esta globalización y esta adecuación a este proceso significó, digamos, seguir lo que conocimos como el recetario o las normas que planteó el Consenso de Washington, ¿no? Eso que escribió Williamson también en el año 89, ¿no? En el cual, digamos, hay una idea fundamental, es cómo los estados se adaptan a estos cambios, a esta apertura de los mercados globales y buscan interactuar con las empresas transnacionales en favor de, digamos, de los países, ¿no? Y para eso, lo que nosotros conocimos, digamos, fue todas estas medidas del ajuste estructural, muchos estados muy endeudados como el nuestro, ¿no? Digamos, con el tiempo hemos visto positivamente que se ordenara la casa, pero al mismo tiempo creo que, digamos, lo que quiero subrayar es esta idea fundamental en el Consenso de Washington que planteaba que los estados debían aligerarse. No tener cargas ni dificultades para poder, digamos, llevar adelante estas alianzas o estos procesos, ¿no? Y eso también supuso un achicamiento de los estados, proceso que también conocemos, ¿no?
en esa misma lógica. Sin embargo, el consenso de Washington había planteado le llamaban las reformas de segunda generación, que, digamos, en nuestro país no se hicieron, en muy pocos países se hicieron, ¿no? Que, digamos, incluían la idea de una institucionalización mejor del Estado, un fortalecimiento institucional, pero también trabajar temas como la informalidad a nivel de la sociedad, ¿no? Entonces, digamos, eso quedó un poco de costado, ¿no? Y en el caso nuestro, digamos, en el caso peruano, así como otros países de América Latina, vivimos el boom de las commodities, de los precios del cobre, del oro, en fin, y todo eso también, digamos, ayudó en este proceso. Pero los problemas fuertes de desigualdad y de desarrollo de políticas básicas de educación, de salud y otras, ¿no? Digamos, se hicieron, pero con bastante precariedad, con bastante debilidad, ¿no? Y no podemos dejar de mencionar también los procesos de corrupción, ¿no? Que fueron parte de esos procesos, ¿no? Otro punto que quiero señalar, voy a entrar al tema del régimen, de qué pasó con este régimen híbrido en América Latina, ¿no? Y, perdón, en Estados Unidos y en el caso peruano, ¿no? Partiendo de la idea de cómo regímenes que nacen de elecciones se van progresivamente transformando, ¿no? Creo que antes de hacer el análisis más específico, quería señalar un punto que me parece que limita un poco este análisis, que es interesante, pero creo que tiene un límite, y es que en la mirada institucional no se incluye algo que me parece que es fundamental, ¿no? Y que tiene que ver con la relación del poder económico con el poder político, ¿no? Es decir, de qué manera el poder económico condiciona el funcionamiento institucional, digamos, en la versión más suave, ¿no? También hay análisis como el que hacía Paco Durán sobre la captura del Estado, ¿no? Y de hecho nosotros, digamos, hemos tenido la presencia fuerte de este tipo de fenómeno en nuestro país, ¿no? Bien, entonces sigo con este asunto del régimen híbrido, hablando del caso de los Estados Unidos, ¿no? Creo que uno de los puntos que me parece importante plantear, simplemente voy a reseñar algunas de las medidas y voy a decir por qué me parece, en qué consiste la hibridez, ¿no? Entre las medidas que ha desarrollado Trump, básicamente, digamos, está toda esta idea de la reducción del Estado federal, que ha implicado el cierre de servicios, departamentos y despidos masivos, ¿no? No voy a enumerar todo lo que eso implica, sino simplemente esta idea básica. Y un componente que me parece muy importante, que ahora ya supuestamente no va a estar, es la figura de Musk, ¿no? Como un ejecutor justamente de esta parte de la política, ¿no? Y este personaje, además de ser un multimillonario, ejerció una función estatal sin que, y eso es algo que se ha discutido, sin que tuviera un nombramiento formal, legal, sin que incluso fuera clara cuál era digamos, el mandato institucional que tenía, ¿no? Digo que eso permanece, ya no está el personaje, pero permanece la política, ¿no? Y por otro lado, quería mencionar
digamos, toda esta política que busca regular a las universidades privadas, las universidades Ivy League, o sea, estas de primer nivel, quitándole los fondos federales, ¿no? Si es que no se aplica una política de control al estudiantado y al profesorado acerca de sus posiciones políticas respecto de la defensa de la guerra, en el conflicto entre Israel y Palestina, ¿no? En la cual, digamos, Trump tiene una idea muy concreta de que tienen que defender a Israel como sea, ¿no? Entonces, en este caso, no solo se entromete en la vida universitaria, sino que el dinero público sirve para chantajear a la institución y eso afecta a la institucionalidad y, por supuesto, a la libertad de expresión, ¿no? La reacción en ese caso la hace sobre todo el Poder Judicial, porque es ahí donde están las demandas principales, ¿no? Y ejerce esta labor de contrapeso institucional con votaciones divididas y generando tensiones en las propias instituciones judiciales, ¿no? Que es parecido, pero con otro grado de importancia, ocurre en el caso de la política de deportación de los inmigrantes, ¿no? ¿Por qué digo que es distinto? Porque en realidad digamos, la reacción del Poder Judicial en el caso de los inmigrantes ha apuntado a preguntar si los procedimientos de deportación son legales o no, ¿no? Si existe la información precisa y si los procedimientos han sido o sea, no cuestiona el hecho de la deportación por sí mismo, sino el proceso, ¿no? Lo cual, digamos, no sorprende porque en ese país hay una política migratoria restrictiva y, digamos, la cautela la ven por el lado de los procesos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, esto que decían Levinsky y Ziblatt, señalando justamente que un personaje como Trump es un personaje que va a atropellar las instituciones y que no va a buscar autorrestringir sus objetivos políticos, genera un desgaste en las instituciones, alimenta un clima de desconfianza que desgasta la democracia, ¿no? Y obviamente este tipo de comportamiento es un comportamiento autoritario, de acuerdo a esas categorías, digamos, desarrolladas por ellos, ¿no? Y allí, digamos, los contendores públicos de esta política aparecen sobre todo en algunos medios de comunicación, además de las instituciones que he mencionado, ¿no? Especialmente el Poder Judicial y, bueno, la resistencia en algunas instituciones del Estado. Han habido algunas movilizaciones en la sociedad, pero, digamos, algo que llama la atención es la ausencia de liderazgo del Partido Democrático en todo esto, ¿no? Si miramos el caso peruano, voy a citar una entrevista que le hicieron a Joel Campos. Él es abogado y profesor de Derecho Constitucional de esta universidad, y él señala que en el Congreso, desde el julio del 2021, se han presentado 341 proyectos de cambio del articulado constitucional peruano. Y de ellos, 65 alcanzaron aprobación, primero en la Comisión de Constitución y Reglamento, y luego los apoyó el Pleno. De esos, señala, 44 corresponden a la estructura del Estado. Y el resto ya son cosas, digamos, no menores de importancia, pero con menos cambios, ¿no? La persona y la sociedad, 9 modificaciones, el régimen económico, 6, entonces la reforma del Congreso de este año, introduciendo la bicameralidad, que incluye la Cámara de Senadores y el aumento de los representantes, ¿no? Al respecto, Joel Campos destaca el gran número de cambios sin precedentes en la historia peruana. Antes se habían cambiado 20 artículos en 25 años.
y considera que los congresistas han hecho un uso desproporcionado de sus competencias y una vulneración al principio de lealtad constitucional que es parte del marco jurídico. Asimismo, también se eliminó la ley de paridad y alternancia de género en las listas de candidatos y las PASO para las elecciones, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Rasgos autoritarios que tienen que ver con esta incapacidad de autorrestricción, ¿no? Que también quiero mencionar en el caso de la ley APSI, que también me parece importante por hacer el paralelo con los Estados Unidos, aunque los casos son distintos, pero tiene que ver con la libertad de prensa, ¿no? Y de expresión, que es, digamos, el control sobre las ONGs que litigan casos con el Estado o los periodistas que hacen investigaciones públicas, ¿no? Bueno, y a eso también podemos agregar el caso de las muertes en las movilizaciones que todos conocemos, ¿no? Entonces, son dos casos distintos, ¿no? Pero digamos, ¿qué tienen en común? Tienen en común esta idea de que yo tengo la cancha libre para hacer lo que me da la gana, por decirlo de una manera simplona, ¿no? En segundo lugar, creo que digamos, el otro punto importante es que eso que me da la gana quiero que quede instituido como lo nuevo. Eso es lo que yo estoy planteando como cambio, ¿no? Y no importa cuáles son las consecuencias ni para el sistema ni para la gente, digamos, ¿no? A la base de ese tipo de, digamos, de comportamiento autoritario de los gobernantes, ¿no? Hay una, digamos, una polarización en la sociedad, ¿no? Es decir, los ciudadanos, las ciudadanas estamos como divididos más o menos y con una dificultad de manejar más una conversación, ¿no? Sobre cuáles son esos significados de la política, qué hacer, ¿no? Y creo que, digamos, este también es un punto muy importante porque muchas veces pensamos que la política depende de lo que hacen los políticos que están sentados ahí arriba, ¿no? Y en realidad hay más conexiones de las que pensamos entre la sociedad y la política, ¿no? Y creo que la polarización justamente invita a esos políticos audaces y poco respetuosos de los sistemas o de las instituciones a avanzar, ¿no? Y hago mi tercer punto, y con eso termino, es cómo nos impacta como ciudadanos, ¿no? Y al igual que estoy diciendo el tema de la sociedad, otra manera de acercarme a eso es el de la ciudadanía, ¿no? Y no podemos decir que, digamos, cuando ocurren estos cambios fuertes a nivel político, el asunto no es simplemente que estemos de acuerdo o en desacuerdo con ellos. Eso es, digamos, la mirada que tenemos. Pero creo que no podemos dejar de mencionar que eso es algo que nos afecta como sociedad, ¿no? Las sociedades se hacen menos gobernables, ¿no? Cuando se viven estas situaciones. Y frente a eso, una de las cosas que otra vez cito el libro de Levinsky sobre cómo mueren las democracias, por qué mueren las democracias, él dice que frente a estas situaciones, y creo que no es una gran novedad lo que voy a decir, estas situaciones en tiempos de polarización, estas situaciones extremas, necesitamos generar grandes coaliciones ciudadanas, ¿no? Que teniendo en su interior una heterogeneidad de posturas o de sectores, se ponen de acuerdo en algo que es lo principal. Eso es una práctica de autorrestricción también para nosotros ciudadanos, si es que vemos la urgencia de una cosa de este tipo para que las cosas cambien, ¿no? Quizá esto suena muy lejano hoy día por la fragmentación y las desconfianzas en las que vivimos, pero también porque sabemos que generar una coalición importante
toma tiempo, su construcción toma tiempo, pero con esa idea desde ya deberíamos pensar, digamos, cómo uno va avanzando hacia una tarea de este tipo, ¿no? Y empezar a hacerlo si es que no lo hemos empezado a hacer ya, ¿no? Creo que tenemos en general una dificultad grande de expresar nuestra insatisfacción con esta democracia actual, con este autoritarismo disfrazado de democracia, que se explica, digamos que en parte se explica por esta fragmentación de grupos y consignas en medio de un clima de desconfianza, ¿no? Esa es una caracterización que hace Omar Coronel sobre colectivos o grupos organizados de ciudadanos, ¿no? En un trabajo reciente. Mientras no comprendamos la urgencia de poner agendas particulares, pero aquí la palabra agenda no tiene que ver solo con interés, sino con manera de mirar las cosas, ¿no? Se seguirá reproduciendo un gobierno bajo un ejercicio autoritario del poder. Hay que ser claros, los ciudadanos somos parte del problema y de la solución. Es sencillo culpar a los políticos y no asumir nuestra parte. Un asunto capital que tenemos cerca son las próximas elecciones. No estoy pensando que en las próximas elecciones van a cambiar grandes cosas, pero sí puede ser un momento para trabajar con la población, para pensar en esto que estaba hablando en antes, de avanzar hacia algún tipo de coalición, ¿no? Y también tratar de entender un poco más cuál es la aproximación ciudadana en la votación, ¿no? Qué grado de emocionalidad y de información tiene, cuál es el grado de desafección o de indiferencia, ¿no? Y la otra cosa, y ya con eso voy terminando, yo estoy convencida, y aunque a veces es difícil, creo, reconocerlo, si uno tiene algún aprecio por la democracia, en términos generales, creo que tanto abuso del poder del que somos testigos y objeto nos hace sentir como ciudadanos sin valor. No contamos para los gobernantes, nos sentimos sin las fuerzas y las esperanzas que tuvimos en otros momentos. El maltrato de los gobernantes que gobiernan de espaldas a nosotros y de la población sí nos afecta, nos cansa y nos desempodera. Muchas veces nos preguntamos con un tono de realismo pragmático, si hacer algo tendrá algún efecto. Si no, ¿para qué nos vamos a esforzar? Si no va a haber una solución, mejor no. Y es como una excusa adelantada, como si las cosas funcionaran así automáticamente. La dificultad que tenemos de sumar en proyectos comunes de manera desinteresada representa otra manera de cómo vivimos bajo este síndrome de este autoritarismo disfrazado de democracia, donde, como dice Hannah Arendt, vivimos fragmentados, aislados unos de otros, enfrascados en nuestro día a día en asuntos particulares. De esa fragmentación se alimenta el autoritarismo y lo mantiene vivo. Si hay alguien que puede colaborar con los cambios de esta condición autoritaria con la que convivimos, somos nosotros, los ciudadanos y ciudadanas. No digo otra vez que sea algo automático, ni tampoco hay un cambio ideal, pero sí está claro que para recuperar la democracia y ejercerla y sentirnos animados, como dije antes, hay que convencernos nuevamente de que somos parte del problema y de la solución. Gracias. Muchas gracias, doctora. Brevemente quisiera rescatar un par de puntos que has mencionado acá en tu exposición. Una que me llamaron la atención. El primero, la idea esta de que para estos nuevos autoritarismos el Estado parece ser un estorbo, una carga, ¿no? Digamos, un obstáculo en la consecución de sus intereses, ¿no? Y el otro es que me parece que también se aprecia de distintas maneras, tanto en lo internacional como en la política doméstica, es esta idea de la fuerza bruta, ¿no? De que yo hago lo que quiero porque tengo la fuerza de
de los votos, en el caso del Congreso, por ejemplo, o porque tengo el poder militar, por ejemplo, como en el caso de Estados Unidos, ¿no? Sobre eso también creo que nos va a hablar ahora Eduardo Darián, a quien le paso la palabra. Eduardo, adelante. Creo que tienes una lámina que quieres ponernos aquí. Sí, se puede hablar acá, ¿no? Sí. Se puede hablar acá. Bien, bueno, muchas gracias al IDEPUC por la invitación. Es un gusto siempre estar aquí y hablar de estos temas. El título que les mandé es horrible, así que no lo voy a leer, no sé qué pasó, creo que me confundí y ya salió una cosa espantosa, pero es algo así como el autoritarismo de las potencias, ¿ya? Culpa mía, no del IDEPUC, sino que no sé qué mandé en el correo. Bien, junto con una colega, Camila Llanela, estamos escribiendo un artículo sobre las razones por las que se vienen debilitando el Tribunal Constitucional, las Cortes bajas y incluso la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer valer sus sentencias en nuestro país. La explicación que ofrecemos en el texto es que existe un debilitamiento doméstico e internacional de actores políticos y organizaciones internacionales que daban espacio político, seguridad y soporte a los tribunales para tomar decisiones más autónomas. A nivel doméstico, un Congreso fragmentado, pero capaz de coordinar una agenda mínima de intereses mutuos, ha debilitado este sistema jurídico democrático. Al presentar el trabajo en un seminario, una de las participantes nos indicó que, de alguna manera, la figura que le dejábamos en la cabeza para explicar la actual debilidad de actores judiciales, domésticos e internacionales, era la de los antiguos soportes externos usados en las catedrales góticas para permitir que estos edificios tuvieran una mayor altura. Que son los arbotantes voladores. Yo nunca había escuchado hablar de un arbotante volador. Pero básicamente la idea de los arbotantes es que hay un apoyo externo que evita que el edificio se caiga en tiempos en que las soluciones internas no se conocían. Esta figura, y nos dijo, me parece que ustedes están hablando de arbotantes voladores para hablar porque el sistema jurídico que las Cortes defienden se ha debilitado. Esta figura nos sirve para representar el respaldo de poder que le da efectividad a la ley, a un sistema de justicia o a los valores de un régimen político determinado. Si no hay soportes poderosos que apoyen las normas y los órganos de justicia, es probable que las leyes no se cumplan. A esto se refiere Hobbes cuando dice: los convenios sin espadas son solo palabras, son meras declaraciones, reglas de papel, instituciones formales, llámenla como quieran. La idea es, si no hay poder detrás de algunas de estas instituciones, reglas, sistemas políticos, aquello que le dan valores al sistema, es probable que estos sistemas decaigan. Es una afirmación que en el cotidiano nos puede resultar exagerada. Una característica de los sistemas legales o políticos efectivos es que las leyes se cumplen sin pensar mucho en quiénes las apoyan en ese momento. Hay una legitimidad, incluso en países como el nuestro, que les da cierta efectividad automática. Pero si el poder que sustenta el sistema legal o político, liberal, monárquico, constitucional, absolutista, el que sea, se debilita, es muy probable que eventualmente el sistema también lo haga. En sencillo, lo que queremos mostrar en el artículo es que los tribunales democráticos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos pierden poder en el Perú porque sus apoyos domésticos, gobiernos y bancadas más programáticas y democráticas, pero en particular apoyos externos en el sistema internacional, se han debilitado. Si nos quedamos con la figura de los arbotantes, más bien para pensar solo apoyos internacionales, van a ver por qué me sirve para hablar ahora del sistema democrático. Si se rompen los arbotantes voladores y sin soportes internos fuertes, el retroceso democrático es muy peligroso y preocupante. En América Latina sabemos que los soportes democráticos domésticos se han debilitado en estos años. No voy a entrar en un detalle porque me quedo sin hablar del sistema internacional, pero en general hay cada vez más países donde hay desafíos a la democracia. Pero lo que ha variado más en estos últimos tiempos y en forma muy rápida son los soportes internacionales. Desde fines de los años 70 había un contexto internacional favorable para una agenda democrática, que la dotaba de poder ideológico, simbólico y la legitimaba. El surgimiento del Estado constitucional, un sistema jurídico que dejó de lado un positivismo
limitativo de derechos, que fue la marca más común en la región por casi 150 o 180 años, surge en años en que estas constituciones comienzan a ser efectivas, no perfectas, lejanos de eso, pero comienzan a tener peso constitucional. Eso estaba desde el inicio, ¿no? La idea que la Constitución regía, pero recién desde los años 70, 80, con claridad a nivel regional se comienzan a ver estados constitucionales. Esos apoyos internacionales a la democracia se manifiestan a través de fondos económicos, pero, tanto o más importante, tienen que ver con ideas, políticas globales e incluso apoyo diplomático en casos específicos. Es decir, estas agendas democráticas tenían poderosos promotores empujándolas. Hoy que se han debilitado estos soportes, es más fácil reconocer su impacto e importancia. En países donde las agendas democráticas tienen además vínculos con partidos políticos con representación en el Congreso o en espacios de gobierno local, o donde hay amplias clases medias que reconocen la democracia como un asunto central para la política, pues estas agendas estarán más enraizadas y aguantarán mejor el debilitamiento externo. Pero en países donde estos apoyos domésticos son menores, el cambio externo es más preocupante. ¿Cómo se manifiesta el poder de este sistema externo a nivel doméstico? ¿No? Esta democracia que se hacía valer a nivel local. Desde el fin de la Guerra Fría existió un ánimo dominante de fortalecimiento de la democracia, con Estados Unidos y la Unión Europea marcando la legitimidad del gobierno, poniendo las estrellitas de buen comportamiento en el sistema internacional. La cooperación para el desarrollo colocaba una serie de estándares e incentivos que promovían la democracia y limitaban agendas autoritarias. Crecieron también en esos años agendas progresistas, clave como parte de ese combo democrático: derechos humanos, anticorrupción, derechos individuales y derechos sexuales y reproductivos. Estas agendas y apoyos se concretaban de distintas formas, algunas a favor de actores democráticos, fondos para organizaciones, capacitaciones, fortalecimiento institucional, pero también como veto, límites a actores autoritarios, pérdida de legitimidad externa si se cometían ciertas acciones, obediencia a decisiones de organismos internacionales y de derechos humanos. Se incrementaba el costo de tomar decisiones autoritarias. El libro Autoritarismos competitivos de Stephen Levitsky y Lucan Way precisamente detalla distintas maneras en que los vínculos, linkages en inglés, con países democráticas y también las presiones, leverage, que estos países pudiesen ejercer, ayudaban a sostener la democracia y a inhibir tendencias autoritarias domésticas. Los vínculos desincentivan medidas iliberales, abren oportunidades de negocios o de cooperación, socializan élites en valores democráticos, entre otras cosas. Y las presiones, al demandar una mayor democratización o un respeto mínimo democrático, limitaban otras tendencias autoritarias. Este sistema internacional y sus agendas permitía también que algunas burocracias progresistas tomaran dichos programas internacionales a nivel doméstico y contaran con recursos, apoyo técnico y validación de sus acciones frente a sus jefes políticos, con frecuencia procedentes de partidos muy débiles, con tiempos breves en el cargo y sin ideas claras de política pública, ¿no? Hay un Estado más democrático de lo que haría pensar el entorno, ¿no? En parte por estas agendas internacionales. Estos valores, y quienes lo validaban, no solo limitaban a actores con ideologías y programas autoritarios, sino quizá, tanto o más importante como lo vemos hoy en día, alineaba con la democracia a actores que están en una zona gris, sin mayores preferencias programáticas por este régimen. Actores adaptativos, sin valores liberales, pero haciendo avanzar sus intereses por donde soplase el viento, listos para bajar estándares democráticos si se podía ganar algo a cambio, pero limitados por el sistema externo. La dimensión internacional, entonces, fue clave para estas agendas progresistas y no lo olvidemos para la democracia en general. ¿Qué pasó en años recientes? Que estos soportes del poder democrático, del Estado constitucional, se han ido debilitando. La dimensión internacional ha cambiado desde hace unos años y en muy poco tiempo. Y puede hacerse el argumento contrario ahora. Hay mecanismos de apoyo autoritario. Así lo dice Oisin Tansey en un libro de hace algunos años, 2016, sobre el peso del sistema internacional en determinar el régimen político. En particular, cómo puede servir a la legitimidad autoritaria. Dice Tansey, ¿no? Existe una amplia literatura sobre el papel que pueden desempeñar los factores internacionales en la promoción y contribución a la democratización de los regímenes autoritarios. Los actores internacionales pueden crear incentivos positivos para que los gobernantes adopten la democracia, ofreciendo incentivos como la ayuda, el comercio y la membresía en organizaciones internacionales.
Los actores internacionales también pueden aumentar los costos del comportamiento autoritario, imponiendo restricciones a las élites autocráticas de manera que reduzcan su margen de maniobra y aflojen su control del poder. Sin embargo, al igual que algunos actores internacionales pueden tratar de persuadir y presionar a los actores autocráticos para que se abstengan de participar en comportamientos autocráticos, también pueden los actores internacionales ofrecer aliento y apoyo, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Muchos autócratas se han dado cuenta de que, al considerar sus opciones y al adoptar un comportamiento autocrático, se benefician de la presencia de importantes y a menudo poderosos aliados internacionales que les proporcionan tranquilidad y formas materiales de patrocinio. Rusia y China han sido señaladas a menudo como patrocinadores clave de regímenes autoritarios, pero muchos países, incluidos democracias como Estados Unidos y el Reino Unido, también apoyan a países no democráticos en el extranjero. Egipto, por ejemplo, o los autoritarismos del Medio Oriente, ¿no? A diferencia de la promoción de la... Esto ya no es tan cierto, soy yo. A diferencia de la promoción de la democracia, no se trata de promoción del autoritarismo necesariamente, que también la hay de distintas formas. Es también tolerar lo no democrático, ¿no? Un silencio pragmático que reduce los costos de las estrategias para mantener el poder de élites domésticas. Puedo ejercer violencia, puedo eliminar la libertad de expresión, puedo reducir la competencia política y puedo legitimar elecciones amañadas. El contexto internacional ha cambiado en forma muy rápida hacia uno que promueve o tolera el autoritarismo. Por un lado, han surgido nuevos poderes que no priorizan la democracia. El poder e influencia de China, un actor poderoso económicamente y no democrático, ha crecido en la región en forma sustantiva. Si bien hay diferencias entre los expertos respecto a cuán autoritaria es su influencia, es claro que su existencia reduce las presiones de democratización de los actores hasta entonces dominantes, que ahora deben competir geopolíticamente, no pueden ser tan pesados, y legitima otras formas de régimen político, lo que da argumentos a quienes rechazan la participación electoral como base de la legitimidad política. Putin y la estabilidad en Rusia representa otra fuente de legitimidad para gobernantes autoritarios, y su estabilidad en Rusia, perdón, al gobernar con elecciones abiertamente amañadas y con una clara agenda antiprogresista. Curiosamente, la izquierda dura peruana mantiene su apego a la Guerra Fría a un país que hace años abandonó su comunismo. Nunca entiendo por qué celebran a Putin, la izquierda dura. Aparecieron además liderazgos populistas en plenos centros de poder democráticos, Inglaterra, Francia o Estados Unidos, y en países que se democratizaron tras estar controlados por la Unión Soviética, como Hungría o Polonia. Retornaron en estos países nuevas formas autoritarias, esta vez de signo conservador y anticosmopolita. Se han vuelto además referentes en todo el mundo. En la región, en América Latina, han surgido opciones autoritarias de todo signo, algunas en la línea conservadora en boga, pero otras siguiendo las viejas tradiciones del populismo de izquierda en la región. Todos construyendo su legitimidad contra valores progresistas. No necesariamente todos democráticos, pero sí se ataca a una suerte de progresismo democrático. Donald Trump llega al poder en el 2025 para profundizar estas tendencias. Va quedando claro en poco tiempo que estas prioridades presentes en la esfera internacional, ya no solo las progresistas, sino en forma más general las democráticas, no serán parte de la agenda internacional de los Estados Unidos, salvo que se alineen con sus intereses o con sus nuevas posturas, perdiendo así la ventaja moral de un liberalismo que puede o podía criticar a los autoritarismos a secas. Así, la política multilateral y sus contenidos democráticos se va debilitando, tanto desde fuera de las potencias democráticas como desde dentro. Cada vez son más frecuentes las amenazas de incumplir tratados o de no reconocer la autoridad de órganos de resolución de conflictos entre estados. Todos estos procesos tienen un impacto doméstico, como en el Perú, donde grupos antidemocráticos y antiprogresistas se fortalecen por esta validación externa. Sin apoyos externos y sin representación política doméstica, a la larga no hay poder. Y sin poder no hay agendas de reforma o siquiera una cancha electoral nivelada. Esta situación debería preocupar a todo demócrata, no solo a los progresistas. Para entender mejor la gravedad de la situación, hay que reconocer que ese sistema externo que hemos considerado tan favorable para la democracia fue en realidad bastante limitado para avanzar hacia democracias más sólidas. No nos vaya a pasar ahora que estemos pensando que ese multilateralismo avanzó mucho de estos valores, más bien hay que reconocer que se quedó corto. En un influyente texto del año 2002, El fin del paradigma de la transición, Thomas Carothers ya denunciaba el optimismo de quienes señalaban que la tercera ola de la democracia
nos había puesto en ruta hacia transicional democrática a todos los países del mundo. Él encontraba, más bien, que varios países llamados en transición estaban en algún punto bastante estable de una zona gris entre el autoritarismo y la democracia. Identificaba dos grandes patrones en los sistemas políticos de esa zona: el pluralismo irresponsable y los regímenes controlados por un poder dominante, ¿no? Veía, más que camino a la democracia, decía, hay una suerte de pluralismo irresponsable no porque fueran irresponsables, sino porque no respondían al electorado necesariamente, se turnaban el poder, y también autoritarismos más dominantes, lo que Levitsky y Weil llamaban de alguna manera autoritarismo competitivo. Decía Carruthers que era más probable que los países se movieran en esa zona gris antes que transitar a regímenes sustancialmente más democráticos. El diagnóstico probó ser certero. Muchos de estos países se mantuvieron en la zona gris con relativa estabilidad en lugar de democratizarse, sin contar los varios otros que se mantuvieron claramente autoritarios: China, Cuba, Singapur, Irán, Vietnam, Corea del Norte, los países árabes, entre otros. Pues bien, ahora imaginemos cómo se comportarán las élites políticas del pluralismo irresponsable y de regímenes con poderes dominantes sin esa presión externa que los empujaba a ser un poco más democráticos. Probablemente ahora se aproximen más al autoritarismo. Lo doméstico será más importante para defender la democracia. Y pensemos ahora en países en el Perú donde este enraizamiento doméstico es menor que en otros. Al carecer de un enraizamiento doméstico en partidos políticos, con un Congreso donde son casi inexistentes, la falta de músculo democrático se ha hecho evidente en estos años. Sin actores de peso apoyando los pactos, estos eventualmente se debilitan, como decíamos al inicio, arbotantes. Y hasta los más firmes convenios, asentados en la costumbre, en el respeto, pueden perder sus dientes. El mejor ejemplo es la decisión del Tribunal Constitucional del 2023 que permitió aplicar el indulto humanitario concedido a Fujimori, un indulto que en 2018 ya había sido detenido por una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en seguimiento de su sentencia por el caso Barrios Altos La Cantuta y cortes peruanos que le hicieron efectiva. Una serie de analistas señalaron que este nuevo intento de aplicar el indulto no podría concretarse porque, como había dicho la Corte del 2018, e incluso apenas un año antes por un intento similar, esta decisión no respetaba las obligaciones contenidas en la sentencia original de la Corte. Todos sabemos lo que sucedió. A pesar de que la Corte Interamericana se pronunció, el Tribunal Constitucional interpretó los alcances de la sentencia Barrios Altos La Cantuta de forma distinta, más restrictiva, ordenando la liberación, y el Ejecutivo aplicó la orden, incluso desoyendo un pedido de la cinta. En términos simples, el Tribunal Constitucional consideró que no cabía una interpretación de la sentencia original que obligase a los estados a actos posteriores distintos a los del caso. Los arbotantes internacionales ya no estaban allí para elevar los costos de la decisión autoritaria. No se equivoquen, tengo claro que una sentencia internacional de una Corte de Derechos Humanos no puede quedar atada a la libre interpretación del Estado condenado, y que lo que hizo el Perú es no respetar lo que ya mandaba la sentencia original. No fue correcto, ni es técnico y no es legal. Pero esas apreciaciones rotundas y admonitorias que pensaban que la CID podía detener el indulto, olvidamos que estamos jugando en una cancha política internacional muy diferente a la de hace algunos años. Debería ser obvio que razones de justicia referidos a los derechos humanos no van a detener hoy a los actores políticos que controlan el Congreso. Ya no hay fuerza externa para hacer respetar ese tipo de decisiones. Siendo las Cortes actores no solo jurídicos, sino también políticos, probablemente cambie el derecho internacional de los derechos humanos en los siguientes años. Otro ejemplo más de estos apoyos externos perdidos y la dificultad de actores jugando con las viejas reglas de entender que este mundo se va o ya se fue. Analistas y opinantes progresistas señalaban hace apenas un par de años que los congresistas peruanos debían restringir sus acciones contra el sistema de justicia, porque si no, Estados Unidos les quitaría la visa. La amenaza hacía referencia a lo sucedido en Guatemala, donde Estados Unidos castigó a una coalición autoritaria que atacaba desde el Congreso a la oposición e inclinaba el peso severamente en elecciones. Consideré en su momento ingenua, pero también suicida, esta amenaza. Era reconocer abiertamente que domésticamente no existían mecanismos de control de esos abusos, que dependíamos de una decisión de Estados Unidos. Era como tirar la toalla reconociendo que las protestas que antes hicieron retroceder a los políticos débiles no se darían. Una declaración de precariedad disfrazada de amenaza. No hubo ningún gesto de que el retiro de visas sucedería.
Hoy, que es evidente que Estados Unidos no quitará visas a grupos abusivos como el Congreso peruano, salvo que se metan con sus intereses, la lección más bien es la contraria. Hay libertad para hacer lo que quieran en términos democráticos, siempre que no choquen con otros tipos de intereses. ¿Era imprevisible este cambio en el sistema internacional? Quienes tuvimos una mirada poco optimista del enraizamiento de la democracia en la región, que fuimos varios, sabíamos que no había que confundir duración democrática con fortaleza de la misma. Eso es como creer que los matrimonios largos son necesariamente felices. En un texto publicado en 2009 describí la forma estratégica en que élites de izquierda y de derecha apelaban a valores democráticos para defenderse cuando estaban en desventaja y eran amenazados, pero desconocían los mismos e incluso los vulneraban cuando tenían ventaja sobre sus rivales. Demócratas precarios los llamé. El trasfondo de este ensayo era resaltar las débiles bases domésticas de la democracia en varios países de la región, señalando que las fuentes de mayor estabilidad democrática en estas democracias era, sin duda, internacional. Y cito, propongo que el cambio más importante para explicar la continuidad democrática en la región es externo y no interno. Esta continuidad se explica principalmente por un contexto internacional favorable a este régimen político que incrementa los costos de quebrar la democracia y refuerza a actores democráticos locales. No obstante, un cambio en la esfera internacional, sea por el crecimiento en poder y prestigio de algún nuevo régimen autoritario o por el cambio de prioridades de las democracias desarrolladas, podría llevar a retrocesos democráticos. Ambas cosas ya han sucedido. Y no parece que lo que hoy vivimos sea meramente episódico. En el mejor de los casos, se atenuará con elecciones que revitalicen en las democracias de ingreso alto actores hoy desprestigiados. O si surgen nuevos liderazgos que sepan revalorar las bases democráticas. En el peor, la democracia dependerá todavía más de las fuerzas domésticas que de valores y presiones externas. Este es un mundo nuevo con actores democráticos de mucha menor relevancia. ¿Estamos tan fregados como suena? No necesariamente. Existe una base doméstica de ciudadanía democrática más grande de lo que se cree, pero toca activarla, financiarla y apoyar su articulación aún en condiciones muy difíciles. Los demócratas, quizá confiados por las batallas ganadas en décadas pasadas, confundimos un contexto internacional favorable con poder propio. No ejercitamos los músculos que dan real seguridad para nuestras agendas, construir organización política y ganar votos. No escuchamos la recomendación de Omar Little, personaje de ese gran estudio sobre el poder que es la serie The Wire, How to Expect to Run with the Wolf Come Night When You Spend All Day Sporting with the Puppies. Cómo correr con los lobos de noche si estás todo el día jugando con cachorros. El espacio de entrenamiento democrático debió ser la arena política, donde se prueba qué agendas son más importantes para la población, dónde hay apoyo en votos para estas agendas y qué temas importantes deberían ser vistos de forma más estratégica. Y hoy es urgente reconocerlo. La politóloga y constitucionalista Kim Lane-Shepele, al criticar la forma pasiva en que algunos constitucionalistas enfrentan fuerzas iliberales en sus países, resume bien lo que he querido transmitirles, ¿no? Vale la pena, dice Kim Lane, que es muy valiente, se está enfrentando en este momento a Trump, como ya se enfrentó contra poderes hegemónicos en Hungría y en Polonia, vale la pena defender el constitucionalismo liberal y democrático, pero para hacerlo, primero hay que dejar de creer que las constituciones se pueden defender solas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Eduardo Toche nos va a explicar un poco en este contexto cómo queda el sistema de cooperación internacional. Adelante, por favor. Okay. Gracias. ¿Me escuchan? No, gracias. Sí. Okay. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Voy a presentar 2-3 ideas para tratar de abonar en una comprensión más cabal respecto a qué cosa es lo que sucedió con el sistema de cooperación internacional para el desarrollo a partir del hecho presente, que es seguramente el que todos nosotros tenemos presente, ¿no? Como ¿no? el retiro de la agencia oficial estadounidense de cooperación internacional, USAID, ¿no? ¿Qué es lo que significó, qué impacto tuvo, ¿no? Y a partir de allí, ¿no? Tratar de hacer un recuento para comprender, ¿no? Explicarnos mejor de qué es lo que realmente está sucediendo y si realmente el retiro de USAID significó este colapso o el retiro de USAID fue, ¿no? digamos,
el punto, el corolario, ¿no?, que da por, digamos, una idea cabal respecto a un proceso que tiene por lo menos 20 o 30 años, ¿no?, que continuamente significó el deterioro de este sistema de cooperación internacional, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿no?, ¿qué significa la decisión de retirar fondos, ¿no?, por parte de los Estados Unidos? ¿No? No nos olvidemos que USAID representaba el 50% de la cooperación internacional para el desarrollo, ¿no? Y en nuestro país igualmente, entre 48 y 50%. Ahora, seamos también allí realistas, ¿no? Sí, ¿no? Este 50%, ¿qué significó para nuestro país en términos generales? Si uno lo va a ver en términos promediales, no va a tener ningún impacto, como que ninguno de nosotros sentimos algún tipo de impacto por este retiro. La cuestión está cuando segmentamos la población, ¿no? Y lo que significa, por ejemplo, retirar los fondos de programas, que eran los únicos fondos que financiaban programas de VIH-Sida en Perú, por ejemplo, ¿no? Y esto sobre todo vamos a tratar de suponer, ¿no?, el impacto en las poblaciones nativas de la Amazonía peruana, donde el VIH-Sida es realmente un problema devastador, ¿no? Entonces, ¿no?, este retiro, ¿no?, de fondos, ¿no?, va a significar en términos segmentados, ¿no?, una, digamos, situación sumamente complicada para poblaciones que solamente podían subsistir a partir, ¿no?, de estas transferencias de recursos. Igual en términos institucionales, como, digamos, para traer también las palabras de Rosa y Eduardo, que ya lo han explicado muy bien, ¿no?, lo que significa el retiro de USAID y cómo esto va a significar, y ya estaba significando, ¿no?, la detención de programas, por ejemplo, de lucha contra la corrupción o programas de fortalecimiento institucional en términos locales o en términos regionales, ¿no?, donde el presupuesto público peruano no dedica ningún tipo de recursos. Entonces, allí donde entraba la cooperación, y el retiro inmediato de esto significa ahí sí, ¿no?, el desplome, ¿no?, de estas iniciativas, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos, digamos, para configurarnos una cuestión de entrada. Pero como les decía, esto no es generado por el retiro de USAID, ¿no? Esto es un proceso complicado, ¿no? Es un proceso continuo de deterioro, un proceso continuo de, ¿no?, búsqueda de respuestas que finalmente no se dieron y que acompañaron a lo largo, ¿no?, de toda la historia, ¿no?, del sistema de cooperación internacional para el desarrollo tal como lo conocemos actualmente, ¿no? Esto no va a significar de que, ¿no?, frente, ¿no?, al colapso, frente a, digamos, la caída de este sistema, no vamos a buscar organizar otra manera, ¿no?, en que los estados se vinculen entre sí buscando cooperación a partir de objetivos de desarrollo previamente definidos. Seguramente, ¿no?, esto se va a realizar y se va a encontrar algún tipo de fórmula, ¿no? Pero lo que tenemos ahora, repito, no es una cuestión de momento y no es una cuestión de decisión, ¿no?, por parte de, en este caso, de los Estados Unidos, sino fue, ¿no?, un proceso continuo de deterioro. Y para ello, a lo mejor, ¿no?, sería bueno ubicar 2 o 3 aspectos en donde nosotros podamos darnos una idea de lo que significó, ¿no?, digamos, las tensiones y las faltas de respuesta de este sistema de cooperación, ¿no? Uno es el enfoque, ¿no?, es decir, cómo se entendió el desarrollo, ¿no? Segundo, ¿no?, quiénes formaban parte de ese sistema, ¿no?, quiénes eran los actores del desarrollo, ¿no?, y cómo esto se va a ir cambiando, ¿no?, en la medida en que las correlaciones entre los diversos actores, no solamente el Estado, ¿no?, sino también la sociedad civil y, ¿no?, los empresarios, ¿no?, estas correlaciones, repito, ¿no?, también van a cambiar y van a establecer criterios de primacía en algún momento unos con respecto a los otros, ¿no? Y en tercer lugar, ¿no?, los recursos, ¿no? Es decir, ponernos en la idea de que garantizar y ejercer derechos, ¿no?, cuestan, ¿no? Y esto no significa que los recursos se tienen que obtener de algún lado, se tienen que aplicar de alguna manera, los tienen que aplicar alguien, ¿no es cierto?, y tratar de aspirar a un determinado tipo de resultados.
todo este conjunto, ¿cierto?, va a conformar la dimensión política de la cooperación. Y lo digo porque a veces nos restringimos en que la dimensión política solamente va a quedar restringida al hecho de quién es el que está dando el dinero y quién es el que está recibiendo el dinero, cuando en realidad implica una serie de situaciones, una serie de momentos, una serie de determinaciones, una serie de objetivos, ¿no?, que van a ir continuamente entrecruzándose a lo largo de estos 70 u 80 años que nos distancian, ¿no?, del fin de la Segunda Guerra, ¿no?, y que llevó finalmente a resultados o modestos o a ningún tipo de resultados. Y con ello podemos empezar con el hecho de que esto, si queremos ubicar un punto de inicio de esta historia, seguramente no está, ¿no?, ni en la Carta de Naciones Unidas ni en la Convención Universal de Derechos Humanos, sino como establecen muchos desarrollistas, ¿no? Aquí yo me voy a referir a Gilbert Rist, que es al quien yo tengo más cerca, ¿no? El punto 4 del discurso del presidente Truman en 1949, ¿no?, en donde él, ¿no?, a partir de unos pocos párrafos, va a establecer claramente cómo va a ser la vinculación en ese momento de los Estados Unidos con los países que vamos a denominar subdesarrollados a partir de entonces, ¿no es cierto?, para tratar de buscar, ¿no?, cómo establecer mejores posiciones en un ambiente de Guerra Fría, ¿no? Esta es la explicación estándar. Pero, ¿no?, detrás de todo esto va a haber una enorme lucha política, para empezar dentro de los Estados Unidos, para decidir cuánto y qué tipo de recursos es lo que se va a poner finalmente en juego en este tipo de transferencia que va a, ¿no?, dirigirse hacia los países que han identificado como pobres, los países que luego se van a identificar como del tercer mundo, ¿no? Segundo lugar, ¿quién va a administrar estos recursos, ¿no? En tercer lugar, ¿hacia dónde, ¿no?, vamos a dirigir estos recursos, ¿no? Entonces, hay allí, ¿no?, toda una serie, ¿no?, de elementos que, como es natural, para ponerle un término, nunca quedaron claros y va a decidirse a partir de la manera como los diferentes actores, ¿no?, se van a interrelacionar y van a correlacionar entre ellos desde entonces. Y por fin, bien, ¿y cómo entonces íbamos a suponer que es el desarrollo? Y el desarrollo, digamos, para esos momentos, ¿no?, no es que sea una idea clara, pero sí se tenían dos o tres, digamos, pilares fundamentales desde el cual realmente organizar, ¿no?, una serie de instrumentos y una serie de acciones, ¿no?, bajo el objetivo de desarrollo, ¿no? En primer lugar, ¿no?, es la idea de que hay países desarrollados y países subdesarrollados. ¿Quiénes eran los países desarrollados? Nosotros, ¿no?, decían los estadounidenses, ¿no?, y por lo tanto somos nosotros a quienes deben mirar aquellos países que deben ahora, ¿no?, enrumbarse por un camino hacia el desarrollo. Es decir, ¿quién es el desarrollo? Nosotros somos el desarrollo, ¿no? Y por lo tanto, allí había una cuestión clara y por lo tanto había también etapas que seguir. Como ya algunos de ustedes están suponiendo, ¿no?, digamos, el gran teórico de todo esto fue Rostov, ¿no?, con sus etapas del crecimiento económico. Muchas veces, ¿no?, Rostov llegó a nosotros de una manera muy esquematizada y de una manera básica, ¿no?, y en realidad, ¿no?, lo que teníamos con Rostov, volvamos a releerlo, ¿no?, teníamos cuestiones muy interesantes que podríamos ahora, en esta situación, ¿no?, volver a debatirlo, ¿no? Y bueno, aquí teníamos entonces, ¿no?, más o menos claro hacia dónde nos teníamos que dirigir y cómo teníamos que hacerlo, ¿no? Y sobre esto empezar a levantar la maquinaria, ¿no?, que tenía que funcionar en función a esto. Pero pronto también vamos a tener respuestas, ¿no?, digamos, tensiones y contradicciones frente a esta idea, ¿no? Es decir, sí hay que buscar el desarrollo, sí hay que buscarlos, en algunos casos todavía ni siquiera se habla de desarrollo, vamos a hablar de progresos, ¿no? Y atender cuestiones como, por ejemplo, algo que seguramente Truman en el 49 no lo tuvo muy presente, ¿no?,
el impacto enorme que en estos años y en la década siguiente va a tener el proceso de descolonización y cómo desde allí van a surgir, ¿no? Finalmente, ¿no? Digamos, preguntas, van a surgir exigencias, van a surgir expectativas, que esta visión, ¿no? de desarrollo, una invención occidental, como debería, ¿no? No puede cubrir, no supone cubrir, ¿no? Y es como desde allí también van a venir una serie, ¿no? de propuestas, una serie de situaciones que más bien van a autonomizarse respecto a qué aspirar cuando hablamos de desarrollo. ¿Dónde podemos poner un pilar? Lo podemos poner en Bandung en 1956, ¿no? En la conferencia de Bandung en 1956, ¿no? Donde se van a reunir una serie de líderes de esto denominado tercer mundo y van a plantear que dentro de los principios, ¿no? que están ya previamente establecidos en la Carta de Naciones Unidas, cómo ir, ¿no? digamos, elaborando, construyendo, ¿no? cuestiones en donde veamos nosotros también el desarrollo desde una forma más autónoma, ¿no? Es decir, no mirar el desarrollo como lo estaba viendo Estados Unidos, no que el desarrollo es como ellos, ¿no? plantean que era, que había que mirarlos a ellos para, ¿no? tener allí una idea de lo que estábamos hablando, sino también pensar que nosotros podíamos provocar, ¿no? un desarrollo con nuestras propias características a partir de nuestros propios encuadres y a partir de nuestras propias historias, ¿no? Todo esto, ¿no? algo que no estaba completamente claro, hay que tenerlo también allí muy en cuenta, pero ya se planteaba, ¿no es cierto?, digamos, la aspiración, ¿no?, diferente a cómo estaba tratando de organizarse desde el lado más hegemónico, que era el lado estadounidense. Y bien, pero no solamente eso, ¿no? Recordemos, bueno, acá más de la mitad seguramente no es recordar, sino veamos que a partir de los años 60, 50, 60, lo que vamos a tener es paulatinamente un crecimiento cada vez mayor de movimientos sociales procurando reivindicar, ¿no? garantizar, ejercer derechos, ¿no? Recordemos, ¿no? las movilizaciones para derechos civiles de la población afroamericana, la movilización de las mujeres, la movilización de los pueblos indígenas y otro de la movilización de los estudiantes durante los años 60, que van a ir colocando también, digamos, elementos que van a ir configurando, ¿no? el derecho en su forma que lo conocemos actualmente, ¿no? Y por lo tanto ir complejizando la cuestión del desarrollo. No es una cuestión solamente, ¿no? de una idea de cómo yo traslado esta idea a instrumentos, cómo logro un resultado, ¿no es cierto?, planteándome primero un objetivo, sino ver de que, ¿no? donde yo voy a aplicar esta idea, estamos, ¿no? lo que tenemos es, digamos, una diversidad, ¿no? de expectativas, una diversidad de objetivos, no es una cuestión homogénea, no estamos frente, ¿no? a, digamos, un ambiente en donde podamos colocar los mismos objetivos para todos ellos, ¿no? Es decir, ahora cómo íbamos también a comenzar a diferenciar las diferentes expectativas, ¿no? de cada grupo poblacional que empezaba a definir su identidad a partir, ¿no? de estas movilizaciones. Bien, y es así como vamos a ir entrando a una situación, ¿no? en donde, digamos, el manejo se va a ir dando más o menos dentro de estas características hasta entrar al punto que señaló Rosa, ¿no? como el punto de, no sé si ruptura, pero sí el punto de cambio. No es ruptura, yo voy aquí a referir más a Tony Judt, que ve en 1989, no como Hobsbawm, ¿no? que lo ve como el fin, ¿no? de un corto siglo XX, sino más bien lo ve como una continuidad en donde, ¿no? hay unos cambios que van a ser dramáticos, eso sí, ¿no? y que van a llevar, ¿no? hacia una situación, ¿no? de problemas, ¿no? para el inicio del siglo XXI, ¿no? Para Tony Judt, ¿no? 1989 es la puerta de entrada, como había señalado Rosa, ¿no? de la hegemonía neoliberal, pero la hegemonía neoliberal venía acompañada con, ¿no? digamos,
el desmontaje, ¿no? del el estado de bienestar. Y esto sí va a ser una cuestión fundamental porque ya vamos a empezar a hablar no de un Estado que trate de garantizar mal que bien derechos, ahora podríamos decir esto, sino más bien un Estado que adquiera eficacia, ¿no? Y cómo era concebida la eficacia, ¿no? En términos neoliberales era cómo, ¿no? A menor cantidad de recursos yo puedo obtener, ¿no? Una mejor retribución, un mejor retorno. Es decir, vamos a poner cada vez más de lado el objetivo social y vamos a poner más al centro el objetivo económico. Como los estados lo que tienen que procurar es buscar, ¿no? Garantizar, ¿no? Un mayor crecimiento, un mayor PBI, ¿no? Y luego lo demás, ¿no? Va a venir simplemente por una cuestión automática, el famoso chorreo, ¿no? Que del cual vamos a conocer luego, ¿no? Entonces el Estado se va a convertir en una entidad técnica, es decir, ¿quién es el que va a diseñar las políticas públicas? Es el técnico. ¿Y por qué el técnico? Porque el técnico sabe, y esto es lo que va a teñir finalmente a la cooperación internacional. La cooperación internacional, ¿no? Va a empezar a buscar también un criterio de eficacia. ¿A partir de qué? Porque empiezan a hacer evaluaciones, vamos a llamarlas así, ¿no? Muchas de estas evaluaciones son finalmente documentos, nada técnico para emplear la palabra, más bien valorativos, ¿no? En donde lo que se buscaba era el malgasto, el derroche, ¿no? del dinero que desde los países del norte se transferían al sur, en tanto que eran demasiados recursos para tan pocos resultados, ¿no? Es decir, ¿no? Digamos, calculaban cuánto, ¿no? se habían transferido en 40, 50 años en términos de cooperación internacional y qué tipo de resultados se habían obtenido en los países del tercer mundo respecto a, ¿no? Por ejemplo, disminución de pobreza, y vamos a encontrar, ¿no? que en efecto, ¿no? el impacto no era muy grande. Pero allí surgen voces aisladas, ¿no? digamos, porque tampoco son, ya no voces mayoritarias, pero tampoco es un sector muy importante, son voces aisladas que, dada la potencia de esa voz, bueno, como que, ¿no? pudieron ubicar bien, ¿no? lo que ellos proponían, ¿no? Por ejemplo, Jeffrey Sachs, ¿no? decían no. ¿Cierto? No podemos nosotros establecer bajo un criterio de por cada dólar invertido cuánto de pobreza estamos disminuyendo, porque eso no puede medirse de esta manera, ni siquiera en términos económicos esto es válido, ¿no es cierto? Tenemos que ver esto desde otras perspectivas, tenemos que ver esto desde otro punto de vista, ¿no? Y aquí lo que vamos a encontrar es en efecto de, ¿no? cómo hay muchas situaciones, cómo hay muchos ámbitos, ¿no? en donde la cooperación internacional para el desarrollo, ¿no? sí ha sido extremadamente exitosa. Y recuerdo, ¿no? uno de los puntos que Sachs ponía como ejemplo era la salud, como en la salud con bajísimos recursos transferidos habían adquirido resultados muy altos, sobre todo en países muy pobres, como es en el caso de África, ¿no? como ¿no? Situaciones como enfermedades diarreicas dentro de los niños habían sido disminuidos dramáticamente y en un corto plazo con soluciones sumamente baratas, por ejemplo, ¿no? Pero, digamos, esto, vuelvo a repetir, era una voz muy potente, una voz muy legítima, pero muy pocas, ¿no? ¿no? Hay que reconocer que lo que imperó y siguió imperando a partir de ese momento son las dudas respecto a la eficacia, ¿no? que tenía este sistema de cooperación internacional, visto como una forma importante, central de las relaciones entre los países, ¿no? luego de terminada, ¿no? la Segunda Guerra Mundial. Así estaba vista la cooperación internacional. Entonces, luego, ¿no? a partir de esta situación de dudas y esta situación de resultados poco satisfactorios, se van a tratar de organizar nuevos consensos, ¿no? Y es de ahí donde surgen las ODM, surgen las ODS, ¿no?
pero que no solamente es aspirar a nuevos objetivos, a nuevas expectativas, sino también aplicar nuevos instrumentos, aplicar nuevas gestiones y sobre todo no ir viendo cómo los objetivos deben ser responsabilidades de nuevos actores. El sistema de cooperación internacional empieza a dejar o empieza a concebirse como un sistema exclusivo de estados. Ya no se concibe el sistema de cooperación como un sistema de relaciones entre estados, y lo que se busca es cómo, ¿no?, debe ingresar, por ejemplo, las organizaciones sociales, ¿no?, como un sujeto de responsabilidades. Y luego, ¿no?, ya hacia finales de la primera década de este siglo, ¿no?, sucede lo mismo con las empresas. Y esto sí es una cuestión, digamos, conceptual muy fuerte, ¿no?, porque estamos planteando, ¿no?, que las empresas son sujetos de obligaciones y de responsabilidad dentro de un sistema que se propone objetivos sociales, ¿no?, en un momento, repito, en que las empresas, ¿no?, empiezan a ser, ¿no?, seguramente económicamente mucho más fuertes, mucho más poderosas y mucho más determinantes que los estados. Y la cuestión es cómo la acción de las empresas, ¿no?, efectivamente, digamos, están, ¿no?, poniendo de lado, ¿no?, derechos adquiridos de las personas, y hasta qué punto, ¿no?, las empresas están obligadas realmente a garantizar, ¿no?, que estos derechos no sean puestos de lado, no sean violados, ¿no? Entonces, y aquí, ¿no?, se arma una situación en donde, digamos, no hay una solución de continuidad hasta el momento, ¿no? Si ponemos una cuestión general, digamos, las empresas no van a reconocerse como sujetos de obligaciones, en tanto garantes, ¿no?, garantes de derechos, ¿no? Pero este es el punto. Y el otro punto aquí importante son los recursos, ¿no? Es decir, ¿quién financia todo esto?, ¿no? Y uno de los cambios que vamos a tener durante el siglo XX es la corresponsabilidad. Es decir, ¿no?, las transferencias que provienen desde el norte no pueden ser, no deben ser, ¿no es cierto?, la única fuente de financiamiento, ¿no?, de intervenciones que procuran, que buscan resultados en desarrollo, ¿no? Los estados también deben aportar, pero para que los estados aporten, los estados, ¿no?, deben, ¿no?, poner de manifiesto, ¿no?, su, digamos, alta disposición en afinar sus sistemas fiscales. Y aquí es donde también empezamos a, digamos, tener problemas en estados como el nuestro, hasta qué punto se pueden hacer corresponsables en términos financieros en, ¿no?, programas de desarrollo cuando, ¿no?, lo recaudado no alcanza, para decirlo de la mejor manera, para eso, ¿no? Y de otro lado también los recursos externos, ¿no? Podemos aquí decir muchas cosas, pero lo concreto es que los propios estados donantes acordaron, ¿no?, una cifra, ¿no?, en función a financiar primero ODM y financiar luego ODS, ¿no? Y esto era el 0.7% de su PBI en términos anuales. Este convenio ellos lo firmaron hace 25 años, a inicios del presente siglo, ¿no? Ninguno cumplió, ¿no? Y Estados Unidos seguramente es el que menos cumplió en todo esto, a pesar, ¿no?, de ser en volumen, ¿no?, el más grande aportante, ¿no?, al sistema. Pero no cumplió con las cifras. Bueno, lo que cumplieron fueron los 4 países nórdicos y Países Bajos, si no me equivoco, ¿no? Y dejamos de contar. El resto no cumplió con ello, ¿no? Pero no solamente está, ¿no?, el incumplimiento en términos de la transferencia de recursos, también está, ¿no?, el hecho de quién recibió estos recursos. Y cuando uno ve la lista de receptores de recursos de cooperación de los últimos 10 años, vamos a darnos cuenta que la línea roja que
caracteriza a todos ellos no es precisamente la pobreza. Muchos de ellos son pobres, sí, pero no todos son pobres y no todos, ¿no?, digamos, están en situación, digamos, como para recibir la cantidad de recursos, ¿no?, que reciben como transferencias por cooperación internacional. ¿Qué es lo que define a todos ellos? Lo que define a todos ellos es la seguridad. El principal país receptor de cooperación internacional en los 3 últimos años fue Ucrania, pero el principal de lejos, de lejos, ¿no es cierto? Entonces, y aquí va otra cuestión, y con ello voy cerrando, ¿no es cierto?, en donde no podemos mirar, ¿no?, el sistema de cooperación internacional como un factor independiente, ¿no?, del resto de elementos que componen las relaciones internacionales actualmente, ¿no? Si vemos no solamente esta tabla de emisor y receptor de transferencias de cooperación, ¿no?, sino también vemos, ¿no?, cómo tendencialmente bajan, ¿no?, los recursos para la cooperación y el desarrollo y tendencialmente cómo suben los gastos de defensa en términos mundiales a partir, ¿no?, de un momento, ¿no?, muy sintomático, ¿no? Del 2001 vamos a ver, ¿no?, cómo los gastos de defensa van continuamente a subir, a trepar, ¿no? Allí podemos establecer un criterio de cómo está correlacionado todo esto. Y es lo que ustedes están viendo actualmente en los diarios, en las noticias, ¿no? En la medida en que los países, en este caso los países europeos, restringen, aumentan sus gastos en defensas, ¿no?, le hace, ¿no?, es lo que no te van a decir cómo van a restringir, por ejemplo, sus transferencias de cooperación para el desarrollo, ¿no? En un caso concreto, España, ¿no? Es España porque es clarísimo, ¿no? Es decir, ¿no?, la cantidad que aumenta en el pliego de defensa es la cantidad que le quita, ¿no?, a su Ministerio de Cooperación para el Desarrollo, ¿no? Entonces, está clarísimo, ¿no?, cómo, ¿no?, digamos, empieza a darse también o a consolidarse esta idea, ¿no?, entre seguridad y desarrollo. Y digo consolidarse porque no es una idea nueva tampoco, ¿no?, ni siquiera para las multilaterales, ¿no? Esta es una idea que el Banco Mundial no ha tenido ya hace bastante tiempo, ¿no?, en que desarrollo no es posible sin primero, ¿no?, establecer pautas, criterios de seguridad, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos, con esto termino, es consolidando, ¿no?, un elemento más para ver, visualizar, ¿no?, cómo se va consolidando, ¿no?, el deterioro y el colapso final de este sistema de cooperación internacional para el desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, creo que nos hemos extendido un poquito más de lo previsto, pero creo que nos queda un poquito de tiempo para quizás un par de preguntas. No sé si vamos a tomar un par de preguntas nada más. A ver, primero allí y luego aquí. Bien, buenas tardes, muchas gracias por las ponencias de los tres, ¿no? Quisiera narrar así súper breve una anécdota, ¿no?, respecto a cuando hubo el cambio de defensor del pueblo hace mucho, ¿no? Yo trabajé ahí en la Defensoría varios años y bueno, tenía bastante cercanía ahí con varios directivos, ¿no? Entonces, recuerdo haber hablado con uno de ellos y le dije, porque además estaba trabajando en ese momento en el Poder Ejecutivo, le dije, oye, va a venir una cosa bien grande en contra de la Defensoría del Pueblo. Creo que habría que organizarse para, digamos, contener y ver cómo superar esta arremetida que va a venir desde el Congreso. Había información sobre el nuevo defensor del pueblo. Y recuerdo que estos funcionarios me dijeron, tranquilo, no va a pasar nada, porque ¿quién se va a meter con la Defensoría del Pueblo si es una institución, digamos, legitimada por la ciudadanía, ¿no? Ya con tantos años de experiencia, no va a pasar nada, tranquilo, ¿no? Y bueno, y pasó, ¿no? Y pasó una tempestad muy complicada. Entonces, a mí me gustó mucho esta imagen de los arbotantes, ¿no? Y claro, los arbotantes son, digamos, soportan, ¿no?, la estructura, pero también estos arbotantes tienen un soporte, ¿no?
y creo mucho que es la ciudadanía, es la gente, ¿no? No creemos que, o sea, no estamos en un momento en que la gente ya no cree en estos discursos de derechos humanos, no estamos en un momento en que hay una suerte de apatía, pero explicable, porque probablemente en estos años, en mi opinión, se ha sobrevalorado pues, el discurso de derechos humanos y que todo el mundo pues, los conoce y que todo el mundo los va a defender, cuando en la práctica vemos los últimos resultados. El discurso de derechos humanos no cuenta mucho, sino más bien otro tipo de incentivos, ¿no? Entonces eso como comentario, pregunta. Muchas gracias. Gracias. No sé, a lo mejor Eduardo, creo que... Pero Recojamos la segunda si quieres, primero. Ok. Gracias. Gracias a los tres realmente por las ponencias. Yo tengo una pregunta para la doctora Rosa Laiza, que es, la CBR en sus recomendaciones nos dejó como tarea poner en práctica un nuevo pacto fundacional. Hoy, gran parte de algunos sectores pide más bien una nueva constitución o una asamblea constituyente. ¿Es este el pacto fundacional? ¿Es esta la salida que deberíamos tener? Y un comentario al doctor Eduardo, ¿no? O sea, es cierto, los derechos humanos quizás ahora están un poco puestos contra la pared, pero nunca la hemos tenido fácil. Siempre los derechos humanos han sido una cuestión de luchas y en estas hemos salido más o menos airosos, golpeados, pero airosos, y creo de que a pesar de que la ciudadanía se encuentra ahorita puesto, ¿no considera usted de que sí hay realmente una fuerza moral que de todas maneras va a seguir reclamando? Porque claro, todos los ciudadanos, ciudadanas, sobre todo en este país, no tenemos un curso de derechos humanos, pero cada uno reconoce frente al hambre hay un reclamo, frente a la subida de precios hay reclamo y ahí no hay teorías, sino desde una práctica, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Bien. Primero quizás tú, Eduardo, y luego Rosa. Se parecen las dos preguntas en realidad, ¿no? Yo creo que no hay reclamo. O sea, creo que el reclamo se ha caído un montón. Ha habido un reclamo en su momento que fue fuerte cuando fue la salida de Pedro Castillo. No sé si llamaría todo ese reclamo democrático, pero sí fue un reclamo y fue reprimido en forma salvaje, sin que se le mueva un pelo a una coalición con poquísima aprobación. Entonces, si hay protesta, esa protesta, creo yo, de alguna manera Lima le da la espalda a la protesta, no llega a salir con fuerza en Lima esa protesta por diversas razones, y la fractura que se ha producido es enorme, enorme. La sensación ahorita en varios puntos, cuando tú conversas con personas y todo lo que te dicen es una sensación de quiebre nacional, ¿no? Bien, bien profundo. Entonces, el reclamo cuando se da, de repente no con una agenda democrática completa, pero sí con un reclamo hacia el Congreso o al adelanto a elecciones, fue chancado, no fue apoyado en forma decisiva por Lima, y creo que eso más bien lo que ha hecho es envalentonar a un montón de decisiones recientes, ¿no? Donde se puede tomar casi cualquier decisión, nombramiento del Tribunal Constitucional, nombramiento de la Defensoría del Pueblo, permitir la semana de representación, reducir los poderes y no pasa nada. Entonces, creo que sí es clave, creo que sí es clave esta idea de que por diversos procesos, no es echarle la culpa a la gente, ¿no? Entonces, también venimos de malos resultados democráticos, problemas con gobernantes que incluso cuando confías en ellos luego terminan siendo corruptos o poniéndose vacunas o una serie de cosas que creo han golpeado mucho esa capacidad de movilización. Podemos discutir horas sobre qué ha golpeado la capacidad de movilización. Omar Coronel ha hecho, creo que el ejercicio más elegante y ordenado de intentar explicarlo.
Pero hay un golpe a la movilización, yo creo que hay una fractura bien fuerte entre los grupos que se movilizaban. Ojo, no era que antes que hubiese pues, grandes movilizaciones, ni tampoco, pero suficientes como para detener repartijas, proteger a la SUNEDU, exigirle al fujimorismo ciertas conductas democráticas en el Congreso, suficientes. Hace tiempo que eso no hay. Y creo. Ahora, y lo mismo con la Asamblea Constituyente. Yo entiendo la Asamblea Constituyente como para muchos una especie de reclamo de cambio de poder, pero creo que hay mucho oportunista detrás de la idea y sobre todo hay algo que yo en el Perú desde que estudié Derecho me queda clarísimo que es la peor mentira del mundo, que es creer que cambiar leyes van a cambiar algo, ¿no? Es como cuando le preguntaron al presidente Castillo, ¿para qué quiere una nueva Constitución? Para que haya mejor salud. Eso no es cierto, pues. Eso no es cierto, y entonces creo que poner el énfasis en una asamblea constituyente que va a ser conformada probablemente de una forma profundamente antidemocrática, con fuerzas que no van a ser las más presentes democráticas, yo no sé cómo ver eso una salida en este momento. En la teoría suena bien, pero ¿cómo la concretas? Sin embargo, creo que no hay que perder de vista varias cosas, que creo que es clave, ¿no? Primero, que hacer política cuesta, o sea, hay que financiar partidos, meterse... y son cosas que muchas veces el movimiento de derechos humanos por su propia naturaleza no tiene por qué hacer. No le compete ser estratégico, medir consecuencias, saber si apoya o no. Eso es algo más para un político, ¿no? Pero creo que donde ha faltado una base justamente para darle poder a esas ideas es entender qué lograrían 20 congresistas en este Congreso. 20 congresistas medianamente programáticos. Imagínense lo que sería esa una bancada con 15, 20 personas. Es ya... En este mundo de pequeñitos sería enorme, ¿no? Entonces, creo que la urgencia, con lo complicado que suena, es armar agendas que puedan permitir tener algo de eso en el Congreso, ¿no? Porque si no, el soporte internacional, que es lo que he querido transmitir, ¿no? Se ha debilitado de tal manera que muchas cosas pueden pasar sin que haya una reacción de quienes hoy gobiernan desde el Congreso. Que tampoco son titanes, que tampoco son todopoderosos, que tampoco están alineados con los poderes económicos, es simplemente un grupo que ha sabido organizarse lo suficiente para ejercer el poder y que después de varios intentos, si se acuerdan, desde el 2021, 2022, era como que iban avanzando y no había reacción de la ciudadanía, se fueron envalentonando, ¿no? Y hoy por hoy pasan las cosas que pasan sin que haya siquiera esa reacción, ¿no? Han pasado, o sea, la elección de magistrados del TC que se ha dado, la elección de la Defensoría y normas que se dan de diferente forma para potenciar al Congreso frente al Ejecutivo, se han hecho sin costo, ¿no? Sin costo en la calle, ¿no? Y creo que eso es lo que más bien debería motivar a que haya un 25%, un 30%, un 35% de opinión sobre varios de estos temas, o a veces 70, 80%, pero que carece de organización y esqueleto político, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr eso? Creo que toca invertir tiempo, dinero en política, ¿no? Bueno, por ahí más o menos creo que el movimiento de derechos humanos y sus valores no son tan poquitos como están hoy día representados en el Congreso. Creo que habría que comenzar por garantizar que ese grupo esté bien representado en el Congreso. A ver, sobre la pregunta de lo del pacto que propone la CBR, o sea, la CBR cuando propone el pacto, en realidad el nuevo pacto es porque encuentra una sociedad escindida y eso, digamos, está a la base del conflicto armado interno, ¿no? Entonces, creo que el punto central de esa idea tiene que ver con un reconocimiento de diferentes ciudadanías en el país, ¿no? Que tiene a la vez una dimensión democrática fuerte, porque justamente lo que se plantea es que esa ciudadanía no es simplemente que tengas un DNI, sino que puedas vivir bien, ¿no? Por decirlo de una manera breve, sencilla, ¿no? Pero creo que ahora, yo decía en mi intervención que yo tengo la sensación que digamos, la situación que vivimos nos deprime y nos desempodera, no porque no tengamos poder, sino porque no lo ejercemos. Por eso uso el desempoderar, ¿no? No porque no seamos críticos, no porque no creamos en determinadas cosas,
sino porque no sabemos cómo hacer o cómo actuar, ¿no? Y creo que en parte, quizá, con la intervención que se hizo primera, diciendo a nosotros no nos va a pasar nada, creo que de repente muchos de nosotros hemos pensado así por mucho tiempo, ¿no? La historia crece hacia arriba, o sea, en función de ganar derechos, de mejorar, y no hay retrocesos. Y eso no existe en la vida real, ¿no es cierto? Nuestras relaciones personales van bien y también pueden ir mal. Y uno tiene que ver cómo la regla, ¿no? Si quiere seguir ahí, ¿no? Entonces, creo que en esto es algo parecido, ¿no? Y yo creo que necesitamos, digamos, pensar en cosas pequeñas y en cosas grandes a la vez, ¿no? Es decir, hay cosas pequeñas que podemos empezar a hacer y que tenemos que decidir qué queremos hacer, y hay otras más grandes que podemos poner en el horizonte, ¿no? No creo que haya una acción mágica de ningún tipo, ¿no? Y más bien creo que esto va a tomar mucho tiempo, ¿no? Pero no hay manera de avanzar si no nos convencemos de que somos nosotros quienes tenemos que dar ese paso, no hay otra, ¿no? Nosotros y otras gentes que quieren eso. Y ahí una última cosa que quiero decir, por eso traje el tema de la coalición, pero dije no para lo inmediato, pero me parece importante, ¿no? Tener esa imagen, porque ¿cómo cambias la política si no miras así también, ¿no? Pero creo que el otro punto en el camino es ser democráticos en el sentido completo del término. Es decir, ser democrático no es proclamar ideas. Yo creo que es un tema de comportamiento, ¿no? Y me parece que eso es un asunto fundamental en todos los órdenes de la vida, en la política más que en todos, porque ahí estás, digamos, con los reflectores, ¿no? Pero creo que parte de los problemas que tenemos tienen que ver con eso, que hay muchas cosas que decimos que tienen que ser, pero el comportamiento no va por ese lado. Entonces, ¿para qué hablas? Mejor quédate callado o callada, ¿no es cierto? O sea, creo que el descreimiento y la desconfianza en estas ideas tiene mucho que ver con eso, ¿no? Dijeron que tal cosa, pero después fue lo contrario. Nos dejaron solos, o no se hizo tal cosa, o no sé qué, ¿no? Entonces, esa es una exigencia, me parece, de quizá de no ser tan grandilocuentes en nuestros objetivos o aspiraciones, pero aquellas que pensamos que son importantes para cambiar las cosas, hacerlas de una manera íntegra, ¿no? Porque creo que la desconfianza y el aislamiento justamente ponen los ojos permanentemente en esos puntos, en los puntos en los que te divides y no en los que te unes. Porque no estamos en el momento de la unión, pues, ¿no? Estamos en un momento, digamos así, de derrota de propuestas democráticas a lo que da el Perú, ¿eh? O sea, ni siquiera estamos hablando de una gran construcción, lo hemos dicho acá, ¿no? Pero ese punto también me parece importante. O sea, creo que no es solamente una cuestión de un programa o de tantas personas, sino de que eso sea auténtico, ¿no? En los comportamientos concretos. Porque creo que las cosas se están jugando mucho así. La desconfianza es tal que tienes que demostrar que sí, efectivamente, sí quiero hacer las cosas bien, ¿no? Yo insistiría también mucho en eso, y no porque no sean importantes las ideas, obviamente, ¿no? Muchas gracias, Rosa. Bueno, ya estamos sobre la hora, así que muchas gracias a los tres nuevamente por sus presentaciones. Un aplauso, por favor, para todos. Muchas gracias. Ah,